Ya está. Entonces, seguimos. Tú puedes decir sucesiones numéricas o progresiones aritméticas, es lo mismo. Ahora, las sucesiones se dividen en dos tipos. Una de ellas es la sucesión aritmética, también conocida como sucesión lineal. ¿Quién es la sucesión aritmética? Esto que has visto acá. Eso que tú cuando hacías y ponías más 8 más 8 más 8. Ah, milagros, va de 8 en 8. Estás que sumas. Y si baja, está restando. Va de menos 4 en menos 4. O va de menos 2 en menos 2. O va sumando de 2 en 2. Ya. Cuando es suma y cuando es resta, se le llama sucesiones aritméticas. Las sucesiones aritméticas solamente son cuando tratan de sumas o cuando tratan de restas. Por eso dice, la diferencia entre un término y otro es una constante. Siempre va a haber esta constante. Esto que dice, por ejemplo, que va avanzando de 8 en 8, va avanzando de 4 en 4, va avanzando de 9 en 9, ya, esto que tú ves acá, a estas de acá, se le llaman constantes. ¿Ok? Hasta ahí te voy explicando lo que vamos a ir avanzando. A eso se le llama constantes. Entonces, ¿qué es una sucesión aritmética? Ya está. Bueno, ya, acá está. Listo. Sucesiones aritméticas, o también se le llaman sucesiones lineales, cualquiera de los dos, o progresión aritmética o progresión lineal. Cualquiera de los dos es lo mismo. Tenemos acá, por ejemplo, 3, 5, 7, 9, va avanzando de 2 en 2, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, ya, va avanzando de 2 en 2. Ah, milagro, ese es facilito. Ya, esa es una sucesión aritmética. Ahora hay que llamarlo por su verdadero nombre. Sucesión aritmética es cuando es suma o cuando es resta, cuando las constantes aumentan o disminuyen. ¿Cómo se le llama a cada una de estos números? A cada uno de estos números se le llaman términos. Su nombre son términos. También se le pueden llamar elementos o también se le pueden llamar miembros. El primer miembro es 3. El primer término es 3. El primer elemento es 3. Quiere decir, Milagros, que si yo escucho ¿cuál es el tercer elemento? Es lo mismo que decir cuál es el tercer término o cuál es el tercer miembro. Exacto, es lo mismo. Término, elemento y miembro significan lo mismo. Puede tener cualquiera de los tres nombres. Ahora, pasamos a la fórmula que te dije. Esta fórmula es una de las principales fórmulas que hay para poder empezar lo que son sucesiones aritméticas. Esto es tu base. Esto que te estoy mostrando, esto es tu base. ¿Ok? He tratado de buscar una manera de poder, de que tú lo puedas entender, ¿ya chicos? Porque sí he visto muchos exámenes, muchos videos de soluciones aritméticas. Es más, ahí me he equivocado, dice artiméticas, en vez de poner aritméticas. Ya, de ahí lo corregimos. Bueno, vamos a empezar acá. Mira, perdón, chicos, acá tenemos 2, 5, 8, 11 y 14. ¿De cuánto en cuánto está yendo esta sucesión aritmética? ¿De cuánto en cuánto? Muy bien, está yendo de 3 en 3. 3 en 3. Hasta ahí ya encontramos que está yendo de 3 en 3. ¿Ok? Está yendo de 3 en 3. Esa es la sucesión aritmética y ese 3 que hemos encontrado se llama constante. ¿Ok? Ese 3 que hemos encontrado se llama constante. Hasta ahí estamos bien. Ya, Milagro, ya entendí. Ahora, ¿por qué arriba dice A1, A2, A3, A4, A5? A esto se refiere término. Término 1, que se le puede representar como una A1 o también lo vas a ver que se representa así. T1. A2 o también se representa así. T2. A3, A4, A5, AN, ¿por qué? Porque no sabemos cuándo termina. Tú sabes que los números son infinitos, por lo tanto ponemos AN o término N. Siempre lo vas a encontrar como A o como T.
¿Ok? Si tú ves una A1 y te dicen que ese es el término, no, Milagros me enseñó con A nomás. No, también hay con T. Puede ser cualquiera de las dos formas, A1 o T1, A4 o T4. La T, bueno, la T siempre es en minúscula. A5 o T5. Término 1, término 2, término 3, término 4, 5 hasta el término N, que es término enésimo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿estamos bien? Ya encontramos las... Muy bien, ya encontramos la constante, que es como tú facilito. Ah, Milagro, va de 3 en 3. Ya, genial, tú lo has llevado toda la primaria como que ya va de 3 en 3. Pero ¿cuál es su verdadero nombre? Constante. La constante de esta sucesión aritmética, que tú antes le decías series matemáticas o series numéricas, ya ahora con su nombre, esta sucesión aritmética, ¿por qué aritmética? Porque va más o va menos. ¿Ok? Esta sucesión aritmética tiene como constante el más 3 y tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Me muestra 5 términos. Término 1, que es el 2, término 2, que es el 5, término 3, que es el 8, término 4, que es el 11 y término 5, que es el 14. Listo, hasta ahí nada más. Ahora, empezamos con la primera fórmula. Cuando tienes una sucesión aritmética, siempre tenemos que encontrar el término general o el término enésimo. Término general o término enésimo. En este caso, ¿cómo hallo el término general y cómo hallo el término enésimo? Porque puede ser cualquiera de los dos nombres, término general o término enésimo. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un término general o un término enésimo? Bien, ya aprendí que a esto que va a esta constante, a esto se le llama constante, ya aprendí los términos, que puede ser T1 o puede ser A1, puede ser T o puede ser A en minúscula. Pero, Milagros, acá hay otra cosa, tú me estás poniendo diferencia o razón aritmética. ¿Eso qué es? Ya, eso es lo mismo que la constante. Ah, o sea que se puede llamar constante, o se puede llamar diferencia, o se puede llamar razón aritmética. Sí, puede llamarse cualquiera de los tres. ¿Cuál es la constante? La constante es más 3. ¿Cuál es la diferencia? Que está representado por una D minúscula. La diferencia es más 3. ¿Cuál es la razón aritmética? La razón aritmética está representado por una R. Ah, es el más 3. Entonces, Milagros, así como acá dice término, elemento y miembro, que son lo mismo, entonces constante, diferencia y razón aritmética es lo mismo. Exacto. Si por ahí de repente en tu examen o cuando estés más adelante te dicen, la razón aritmética es más 3. No, a mí Milagros me enseñó que eso se le llama constante. No, para que sepas, te estoy enseñando las tres formas de decirlo. Porque si lo vas a ver más adelante, hay alumnos que piensan que porque te enseñó así tu profesor en primaria o porque te enseñó así Milagros en el reforzamiento, tiene que ser así. No, en otros profesores, otros libros de matemática y otros ejercicios te lo van a decir como haya la razón aritmética, haya la diferencia, haya la constante y cualquiera de los tres son el mismo nombre. ¿A quién se refiere? A de cuánto en cuánto va. ¿De cuánto en cuánto va? De 3 en 3 milagros, pero más facilito es cuando yo encontraba de cuánto en cuánto iba y después de acá de 14 más 3, entonces acá sigue 17 cuando me decía ¿qué número sigue? Ah, sigue 17. Claro, pues es que es más facilito porque estabas en segundo, tercer grado de primaria. Ahora estás avanzando. Y si yo te pregunto, ¿cuál es la constante? Más 3. ¿Cuál es la diferencia? Más 3. ¿Cuál es la razón aritmética? Más 3. ¿Ok? Hasta acá, chicos. ¿Todo bien? Todavía no se les... Ya, muy bien. Todavía no se les cae el cerebro, ¿no? Todo está tranquilo, entonces. Un ratito que alguien creo que quería entrar. A ver. Sí, Leandro. Ya está. ¿Qué pasó? A ver, ahí nomás. Acá tengo más, gracias. Listo, hacemos ahora sí. Ya aprendí los términos que pueden ser con T o con A. Ya aprendí la sucesión
de cuánto en cuánto va, que se le llama constante, diferencia y razón aritmética. Listo. Sí, muy bien. Ya está. Ahora, Milagros, acá que dice término general o término enésimo. ¿Cómo encuentro el término general o el término enésimo? ¿Siempre va a ser 3 menos 1? ¿Siempre va a ser 3 menos 1? No, no. El término general o el término enésimo no es una fórmula que tú la vas a encontrar que si por ahí lo ves, 3n menos 1, ya. Siempre va a ser 3n menos 1 todos los términos generales de todas las sucesiones aritméticas que se me presentan. No, no es así. El término enésimo y el término general, tú tienes que encontrarlo. Tú mismo tienes que hallarlo. ¿Cómo lo hallo? De esta manera. Atentos. Voy a retroceder. Antes del término 1 se supone que hay un término 0, que también se le puede llamar A0. Ya, muy bien. Entonces, antes de llegar a 2, yo sé que hay una constante que va de 3 en 3. Por lo tanto, hay un número que antes que llegue a 2, también ha tenido que pasar por el más 3. ¿Quién es? En este caso es el menos 1. Menos 1 más 3, recién me sale 2. Milagros, ¿y cómo lo has hallado? Porque estoy retrocediendo. Mira, 5 menos 3, 2. 14 menos 3, 11. 11 menos 3, 8. 8 menos 3, o sea, estoy al revés, estoy que retrocedo, como el cangrejo. 5. 5 menos 3, 2. 2 menos 3, y eso ya lo hemos visto, números enteros. 2 menos 3, ¿cuánto es 2 menos 3? Menos 1 por números enteros. Ya el lunes hemos hecho números enteros. ¿Quién se pone el signo del mayor? El 3. Menos 1. Por lo tanto, ya lo hallé. Ya está. Menos 1. Una vez que yo encuentro el término 0, voy a poder hacer el término general o el término enésimo. ¿Qué es lo que va a ir en el término general? En el término general va a ir la constante. Vamos a ponerle la fórmula acá. La constante, ya, en este caso, ¿cómo se representa la constante? Este es el término, no de la constante. La constante se puede representar con una R o con una D. En este caso, la constante, que es una R, término enésimo, siempre se pone la N, más o menos, dependiendo quién esté, el término 0. Siempre la razón, que en este caso es, ¿quién es la razón? La razón es 3. ¿Quién es n? Bueno, cualquier término. Ahorita te voy a indicar a qué se refiere n. Más o menos, en este caso me salió menos 1. Término 0 va a ser menos 1. Y ahí sale el término general o el término enésimo. ¿Y para qué me sirve, Milagros? ¿Para qué te sirve este término enésimo para esto? Supongamos que yo te diga o en algún problema te pongan, mira, hallaste esa, vamos a borrar acá. No te preocupes de la fórmula que después todo lo, bueno, estoy que grabo, así que todo te lo voy a enviar. Te dicen, ¿cuál es el término? Ya, tienes 2, 3, 8, 11. ¿Qué número sigue? Ah, Milagros, 14. Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque te lo enseñaron desde la primaria. Pero ¿qué pasa si te dicen, haya el término 5? ¿Cuál es el término 5? Una vez que yo encuentro mi término general o mi fórmula, que es 3n menos 1, comienzo a hallarlo. Término 5, como me dice 5, este es el n. 5. ¿Qué más me dice la fórmula? Menos 1. Fórmula que yo lo he encontrado. A ver, ¿quién es el término 5? Ah, el término 5 es 3 por mi fórmula, 5 por la posición en la que me encuentro, menos 1. 3 por 5, 15. 15 menos 1, 14. Ahí está. Le salió el término enésimo, en este caso el término 5.
Pero Milagros, ¿no era más facilito mejor a ponerlo de más 3, más 3, más 3? Claro, era más fácil de ponerlo más 3. Por eso primero te enseñan la parte fácil. Ahora te van a enseñar el término enésimo. ¿Qué pasa si yo te digo, mira, ya encontré mi fórmula general? ¿Me entendiste cómo hay la fórmula general o la vuelvo a explicar? Esta de acá, ¿la entendiste cómo la Y? Ya, ya, a ver. Para encontrar el término general, la fórmula es la siguiente. La fórmula es la siguiente. La constante, la voy a escribir acá, R, término enésimo. Milagro, ¿cuál es el término enésimo? Ese es el que no entiendo, término enésimo. Término enésimo se refiere a esta posición. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, infinito, por eso dice n. Cualquier valor. Término enésimo. ¿Y qué más voy a poner? O bien es más, o bien es menos, dependiendo, y el término 0. Esta fórmula sí te la tienes que aprender. Ya, acá te la voy a poner. Como estoy que grabo el video, estoy que lo grabo como video, ya, esta es la fórmula. Ya está. Puede ser Rn más menos término 0. ¿Quién es el término 0? Este. ¿Puedo poner A0 o puedo poner término 0? Te voy a poner término 0, ¿sabes por qué? Porque eso lo vas a encontrar más en los libros. En los prolibros, en la universidad, más le ponen la T en lugar de la A. Pero también te van a poner la A. Entonces, por eso te digo, o bien se le pone como T, o bien se le pone como A. Ya, esta es la fórmula. Para hallar esto, entonces, Milagro, es para hallar el término general. Sí, tengo que buscar la razón. ¿Quién es la razón? La razón es la constante, que tú ya la sabes cómo hallar. N, ¿quién es N? Es el término que te van a pedir. Más menos, que puede ser dependiendo, más menos el término 0. ¿Quién es el término 0? Se supone que tienes el primer término, el término 0 es el que va antes. ¿Y cómo hallo el que va antes? Retrocedo. Si acá es más 3, 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. Retrocedo. 11 menos 3, 8. 8 menos 3, 5. 5 menos 3, 2. 2 menos 3, menos 1. Este es el término 0. ¿Cómo hallé? 2 menos 3. Estoy que retrocedo para poder hallar el término 0. 2 menos 3, menos 1. Y este término 0 lo pongo acá. Entonces, ¿cómo hallo aquí? Ahora sí voy a reemplazar. R. ¿Quién es R? La constante. 3. ¿Quién es N? N lo dejo tal y como es. Depende del término que me están dando. Más menos el término 0. ¿Quién es el término 0? En este caso el término 0 es menos 1. Entonces pongo menos 1. Ya, Milagros, ¿y eso funciona cómo? Ya, eso funciona de la siguiente manera. Si a ti te dicen, haya el término 3 en la siguiente sucesión aritmética, ¿cuál es el término 3? El término 3 es 8, pero imagínate que no lo sabes, no lo encuentras. Ya. ¿Quién es el término 3? Para poder hallar los términos o también elementos o miembros, como cualquiera de los tres nombres puede llamarlo, se utiliza esta fórmula una vez que tú encuentras el término general o el término enésimo. Como está en la tercera posición, n va a ser 3. Dime. Lo que estoy compartiendo se ve. A ver, vamos a ver, porque cuando he grabado así, ¿quién me habla? Jade, ¿no? Ya, cuando yo he grabado así, Jade sí me graba la pantalla. A ver, después vemos, ¿ya? Ya. Entonces reemplazamos. Término 3, lo hallo acá. Ya no es n, sino es 3. 3 por 3, 9.
9 menos 1 y me salió 8. Y ahí está el 8. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Ya, hállame el término 100. AN, hállame cuál es el término en la posición número 100. Como yo ya encontré mi término enésimo, ya sé que es 3n menos 1, reemplazo 3, n viene a ser 100 y menos 1. 3 por 100, 300. 300 menos 1, ya, entonces 299 es mi término 100. Acá dice, por ejemplo, término 1, 2, 3, 4, 5, 5, término 100. ¿Quién es el término 100? El término 100 es 299. Para eso me sirve, claro. Si a ti te hubiesen dicho, por ejemplo, en primer grado, en segundo, ¿qué te decía? 1, 2, 3, 4, 5. Hállame el sexto elemento. El sexto elemento es 14 más 3, 17. Muy bien, 20, 17 es el sexto elemento. Y si te pregunto por el elemento 100, voy a hacer hasta llegar al 100, hasta llegar hasta la posición 100. Pero no, ya no, por eso estás avanzando. ¿Con qué fórmula se hace? Ahí tenemos término general o término enésimo. ¿Cómo lo sacamos? De esta manera. Retrocedo y esta es mi fórmula. Tengo que encontrar el término cero y la constante, que es súper fácil, que tú ya lo sabes. Mileros, estoy más perdida que la mamá de Marcos, de verdad, hoy, pero ya. No te preocupes, vamos a verlo con ejemplos. Vamos a ver con ejemplos, a ver. A ver, vamos a encontrar. Ya, ahora mira, despacito. Vamos a encontrar el término enésimo. ¿Cómo lo encontramos? Para encontrar el término enésimo, primero tienes que saber cuál es la constante. A ver, ¿cuál es la constante o la razón aritmética o también llamada diferencia acá? ¿Cuál es la constante? ¿De cuánto en cuánto va? Ya, ahora sí, más fácil. ¿De cuánto en cuánto estás haciendo? De 6 en 6. Muy bien, de 6 en 6. Milagro, va de 6 en 6. Esa es, ya ves, ¿te diste cuenta? Cuando yo te digo de cuánto en cuánto va, al toque me responde. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste 5 o 6 años a que te dijeran de cuánto en cuánto va. Ahora tienes que acostumbrar tu oído a cuando te pregunten cuál es la razón aritmética. Es lo mismo que decir de cuánto en cuánto va. ¿Cuál es la constante? Es lo mismo que decir de cuánto en cuánto va. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo que decir de cuánto en cuánto va. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la razón aritmética? 6. La razón aritmética es 6. Excelente, chicos. Hasta ahí estamos bien. Ya, Milagro, ya encontré la razón aritmética. Ya está. ¿Por qué? Porque va de 6 en 6. Esa es mi razón aritmética, mi constante. Listo. Ahora, para hallar el término enésimo, acá te voy a poner la fórmula, era R, que es la constante, por N, más menos, puede ser cualquiera de los dos signos, término 0. ¿Y cómo hallo el término 0? Tengo que avanzar o retroceder. Muy bien, retrocedo. Y si retrocedo, tengo que quitarle 6, ¿no es cierto? Bueno, acá voy a poner a mi constante más. Muy bien, para llegar a 6, para llegar a 10, 4, excelente. Este es mi término. A ver, vamos a ver. Ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. Entonces, ya, hallamos el término 0 y el término 0 resulta ser 4. Bueno, Milagros, ahora sí, ¿cómo hallo el término 0? Era R. La razón aritmética. Vamos a ponerlo de frente ya. La razón aritmética. ¿Quién es la razón aritmética? 6. 6. N siempre va a estar, término enésimo. 6n y el término 0. ¿Qué pongo? ¿Más 4 o menos 4? ¿Qué pongo? ¿Más 4? ¿Qué signo tiene este 4? No, ¿qué signo tiene el 4? Más 4, excelente. No, porque estoy grabando.
Ese es el término enésimo. El término enésimo es ese. ¿Se me escucha? Ya. Entonces se han entendido, pues. No se les ha caído el cerebro, se han entendido. A ver. Siguiente. Eso es todo. Nada más. Siguiente. A ver, ustedes solitos, díganme, a ver. ¿Cuál es la razón aritmética? Muy bien, menos 5. ¿Y cuál es el término 0? ¿El término 0 es 50? ¿Ah? 85, muy bien. El término 0 es 85. Hay que retroceder, mira. Si va de 5 en 5, menos 5, menos 5, va bajando. Claro, lo contrario, entonces. 85, porque está bajando. 85 menos 5, 80. Ay, a Milagro, ya encontré mi término 0. Ya, genial. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Lo voy a reemplazar. ¿Cuál es la fórmula? Rn. R es menos 5. Siempre el término 0, el término n, perdón. ¿Y qué? ¿Más 85 o menos 85? Más 85. Muy bien. Más 85. Claro, pero no me gusta mucho así. Menos 5n más 80. Ya, entonces cámbialo. 85, el positivo para adelante, menos 5n. O sea, puede ser al revés, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Ya? Muy bien, chicos, ¿se han entendido entonces? ¿Se han entendido? Ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Retroceder y nada más. Retrocedo y ya está. Ahora. Ajá, muy bien, ya ves, ahí está. Menos 5n más 85, 85 menos 5. Ah, no. Este no te va a marear mucho. Ya, listo. Vamos a ver.